Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Escuchando la rueda de prensa detenidamente, así que José Luis, si me lo permites, quería preguntarte a ti cómo estás viendo precisamente el comportamiento que estamos viendo ahora mismo en la prima de riesgo italiana. Bueno, pues en principio debemos de tener en cuenta que la tendencia no la van a cambiar. La situación en Italia es muy delicada y el problema fundamental al que se enfrenta Italia es que si gana el centro derecha, como hemos dicho anteriormente, son escépticos en materia del euro. A ver cómo les convencen. Luego hay un detalle que me ha llamado la atención en cuanto a lo que ha dicho Lagarde, es que siguen siendo data dependientes. Segundo lugar, también ha hablado de los tipos de interés en septiembre y a mí me da la sensación que lo que han hecho ahora es subirlos rápidamente los 50 puntos básicos, y está hablando sobre ello, más que nada porque saben que llegan muy tarde y temen que la ventana de subida de tipos se le agote. Luego también ha dicho que quería que las expectativas inflacionistas y tratar de conseguir un objetivo de inflación del 2%, pero prácticamente las expectativas inflacionistas a 5 años están en el 2,06%. Entonces, yo lo que creo es que han subido los tipos así un poquito agresivamente porque sabe que llegan tarde. Y más que nada porque la economía europea se enfrenta a una recesión. Ahora bien, me gustaría señalar las palabras que para mí han sido las más importantes y tienen que ocupar, en mi opinión, por lo menos el titular mío. Cuando hablan de la herramienta, esta famosa TPI, que es lo que llamábamos, lo que va a ser la herramienta antifragmentación, fíjense lo que ha dicho. Dice que puede activarse para contrarrestar la dinámica injustificada y desordenada del mercado. ¿De acuerdo? Es decir, la activan cuando haya la necesidad de contrarrestar una dinámica injustificada. Y si ustedes se fijan, ha repetido la palabra, del rato que yo lo he visto, pues 4 o 5 veces, muy insistentemente. Es decir, se ve que saben perfectamente que a la hora de implementar esta herramienta tienen que tener en cuenta que les denuncien ante el Tribunal Europeo, concretamente al Tribunal Alemán, porque un gobierno el Banco Central Europeo no puede intervenir. Cuando ha dicho que están abiertos a todos a comprar deuda de todos los países y tal, era de esperar, era lógico, porque no pueden decir que lo van a hacer para Italia y para España o para Grecia o para Portugal. Por lo tanto, lo que hemos recibido hasta ahora es que se han desplomado las expectativas de subidas de tipos en septiembre. Consideramos que lo más probable es que la economía entre en recesión. Yo creo que lo más probable es que Alemania, si el gas ruso fluye, la recesión será más leve. A lo mejor tenemos una contracción del 1% en media para el año que viene. Y por lo que hace referencia a este programa de compras, como usted ha dicho anteriormente, debemos de ver los datos. Pero claro, el problema es que la decisión de cuándo se produce una dinámica injustificada y desordenada en el comportamiento de las primas de riesgo, eso lo va a decidir, si yo no lo he oído mal, el propio Consejo del Banco Central Europeo. Con lo cual, han añadido una herramienta más a todas las que tienen y vamos a ver cómo la ejercen, pero en principio yo creo que eso tiene que estar muy, muy condicionado. Luego han dicho que van a establecer algún tipo de condicionamiento y luego también me ha parecido entender, lo que pasa no estoy seguro, que yo antes les he dicho que iban a provocar que los bancos ganaran una gran cantidad de dinero. De hecho, se estima que en el rango de la Unión Europea puede estar entre 5 y 24.000 euros, ¿no? Porque es difícil calcularlo porque no tenemos los datos de cada banco, evidentemente, ¿no? Y ha dicho que van a tener en cuenta ese hecho para ver qué medidas toma el Consejo, ¿de acuerdo? De tal manera que lo tienen sobre la mesa. Y este es el resumen que yo les puedo hacer de lo que ha dicho Lagarde. Y por lo que hace referencia a la prima de riesgo, pues está en tendencia alcista y vamos a ver qué intervención hacen y sobre todo cómo justifican, porque eso habrá que preguntarles. Cuando opten por considerar que hay una dinámica injustificada y desordenada en los mercados financieros, ¿la van a justificar porque es desordenada? ¿O es totalmente arbitrario y secreto y deciden los miembros del Consejo del Banco Central Europeo? De hecho, José Luis, estoy pendiente también del análisis que estás haciendo, pero por supuesto también de las últimas horas que me van llegando respecto a las palabras de Lagarde. Y, entre otras cosas, acaba de decir que el Banco Central Europeo es capaz de apostar a lo grande por esta herramienta antifragmentación, el TPI del que nos están hablando. Dice que si se activa esta herramienta va a evitar la interferencia con la postura política.
También importante lo que nos decía, y además estábamos escuchando justo en la última respuesta en rueda de prensa, como decía, que las orientaciones, los datos anteriores que tenían no se pueden aplicar a la próxima reunión de septiembre, ya lo ha dicho, meeting by meeting, o sea que van a ir ajustando en función de la evolución de los datos. Ha vuelto a repetir además en el día de hoy que se van a mostrar data dependent. Sin embargo, lo que está generando evidentemente más incertidumbre es, como bien decías, esta herramienta que al final pasa a formar parte de todo el arsenal de herramientas con el que ya cuenta el Banco Central Europeo. Ella misma lo decía, esto se añade a nuestro toolkit, ¿no? a esa caja de herramientas de la que disponemos en estos momentos. También es importante el hecho de que Lagarde haya expresado que las compras de este programa antifragmentación quedan a discreción del Consejo de Gobierno, que todos los miembros, que cualquier país puede ser elegible a la hora de entrar a formar parte de este programa, de esta herramienta. Bueno, evidentemente ahora mismo todo lo que podamos hacer son cábalas porque todavía no conocemos los detalles. Esto va a ser en apenas menos de media hora. Realmente vamos a conocer los principales detalles. Sin embargo, José Luis, otras cosas, ¿no?, que nos llaman la atención hoy de la postura de Christine Lagarde, de la forma de expresarse. Evidentemente, bien sabemos que los bancos centrales siempre intentan mantener una tónica lo más neutral y comedida posible para no intentar insuflar ni ánimos ni tampoco un pesimismo exacerbado en los mercados, pero hoy estamos viendo una Christine Lagarde con una pose bastante sombría, bastante seria. Sí que es cierto que incluso veíamos los comentarios de parece que hoy va de luto. Es cierto que hoy estamos viendo quizás una postura del Banco Central Europeo que no difiere mucho. Por ejemplo, estaba yo hoy haciendo memoria del Mario Draghi que veíamos en 2012, un Mario Draghi que intentaba insuflar confianza y además lo hacía con una postura muy solemne, de forma muy tajante, y hoy estamos viendo quizás a un Banco Central Europeo algo más algo más cabizbajo. Quizás solo sean contemplaciones mías, José Luis, pero no sé si a ti te está pasando lo mismo. Vamos a ver, es mi opinión, si te parece bien. Me ha encantado cuando has dicho eso, que van a poner toda la fuerza y tal. Lo lógico es que se muestre valiente. Lo lógico es que se muestre flexible. Eso es lógico, lo tiene que hacer. Y además tiene que tratar de mostrarse creíble, por una razón sencilla. Porque si no se muestra confiada en lo que dice, si no se muestra que va a ser flexible y si no nos da la sensación de que es creíble, las primas de riesgo se hubieran disparado. ¿De acuerdo? El éxito que ha tenido es neutral. Tú misma lo estabas diciendo. Estamos viendo como la prima de riesgo, desde que ha venido hablando ella, ha subido un poquito y está estabilizada, pero está en la zona de máximos. La situación cuando Draghi dijo eso de que whatever it takes, que ya está impreso en algunas wallets circulando por ahí en los grandes almacenes, la situación es muy diferente a la actual. Europa está rota. Ahora estamos en guerra. Hay un país, que es Italia, que debe 0,6 millones al euro, que está en recesión, que tiene una estructura política, y ves unos políticos que nada más que miran por su interés, que lo más probable es que se vayan a enfrentar a Europa, ¿de acuerdo? Y que a los que ya se les debe 200.000 millones, hay que pagarle 200.000 millones más. El problema es que no hacen las reformas, y el plan de reformas de Draghi no se va a llevar a cabo. Luego nos encontramos ante países del sur que no están mejorando la productividad. Sin prejuicio del precio de la energía, sin prejuicio del precio de los alimentos. Si tú en un país no incrementas la productividad, no vas a ninguna parte. Pero es que además, en la Unión Europea tenemos la productividad estancada, no se invierte. A los gobiernos no les importa, porque demasiado hace para mantenerse en el poder con unos niveles de inflación tan altos que les hunden las expectativas de votos. Si además tenemos en cuenta que tenemos una población envejecida, piensa que desde que habló Draghi, el nivel de la deuda pública italiana se ha disparado. Es el 150% del PIB. Luego nos encontramos con que mientras tú, la política fiscal, no consigas domarla, sinceramente puedes manifestarte todo lo creíble, pero el mercado lo sabe perfectamente. El mercado lo sabe perfectamente. Oye, que me puede intervenir en un momento determinado y bajar la prima de riesgo, vale. Pero en el mensaje que están obteniendo los mercados, yo no soy nadie en el mercado, pero yo el mensaje que tengo es claro. Me he dado prisa a subir los tipos de interés porque ya no me queda tiempo porque vamos a entrar en recesión. Y como he subido los tipos de interés, no quiero que los gobiernos derrochadores del sur, Italia, España, Grecia y Portugal, paguen más por los tipos de interés de endeudarse a largo plazo porque me cargo sus déficits públicos. Esto es lo que hay. Y esto lo tiene que vender.
Pero claro, no lo puede decir así. Entonces empleamos el TPI, antifragmentación, pero en realidad es economía endeudada, envejecida y sin tomar medidas en la productividad. Por lo tanto, yo sinceramente creo que el euro, tras este rebote, yo creo que debería seguir cayendo, ¿de acuerdo? Debería seguir cayendo. Y luego a mí me gustaría también llamarles la atención sobre un concepto en economía que no se dio cuando yo estaba estudiando en la facultad. Yo no lo di al menos, que es el tipo de interés neutral. El tipo de interés neutral es aquel en el que se alcanza el equilibrio entre la inversión y el ahorro, ¿de acuerdo? El problema que tenemos ahora mismo es que los tipos de interés neutrales muy probablemente están por debajo de cero o cerca de cero. Como el sistema de la Reserva Federal no dejó caer los tipos de interés por debajo de cero y el Banco Central Europeo por debajo de menos 0,5, como el tipo de interés neutral estaba por debajo, ahora ha subido mucho más que lo que vemos con las subidas nominales del tipo de interés de los fondos federales y del tipo de interés del Banco Central Europeo. Por lo tanto, eso está provocando tensiones en la economía. Si ustedes se fijan, hasta el salvaje de Bullard dijo el otro día que ya consideraba que el tipo de interés de los fondos federales estaba en torno al tipo de interés neutral. Reculó muchísimo con respecto a sus declaraciones agresivas, porque notan que las economías es que no dan para más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo, si me permites, Marta, voy a dar con una pregunta, que es la que yo le hubiera hecho a Lagarde. ¿Cuándo van a volver otra vez ustedes a situar los tipos de interés en zona negativa? Esa es la pregunta que yo le haría, porque yo no me creo lo que van a hacer. Pero bueno, yo no soy nadie. Veremos lo que dice el mercado. Entonces vamos a considerar como escenario más probable que el euro rebote un poquito, que llegue a la zona 1,039, fundamentalmente porque la gente está muy corta y va a cancelar posiciones, y luego yo creo que a continuación debería experimentarse un retroceso. Pero vamos, de momento está rebotando y ya veremos cuando llegue a la zona de los 1,039. José Luis, atención a lo que acaba de decir Christine Lagarde. Dice que no hay recesión en su escenario de referencia, así que la primera afirmación contundente realmente que estamos viendo que hace ahora mismo respecto a la recesión. Yo os estaba escuchando atentamente, tanto a ti como a Pablo Gil, que sigue pendiente ahora. En cuanto veamos que termina esa rueda de prensa, le preguntaremos a él, pero bueno, veíamos cómo entrabais en debate precisamente a tenor de la cuestión de la recesión. ¿Lleva una venda el Banco Central Europeo en los ojos al no contemplar la recesión en su escenario central? Vamos a ver, yo lo que creo es que recesión va a existir, va a producirse. Si tú me dices, ¿en qué te apoyas? Pues hombre, yo me apoyo en la estructura que tiene la curva de tipos, ¿de acuerdo? Me apoyo en los datos de Italia y, bueno, nos podemos apoyar en una gran cantidad de datos, por ejemplo, en el sistema de la Reserva Federal de Atlanta, el Banco de la Reserva Federal de Atlanta, ¿de acuerdo? O los datos de la economía alemana, o cómo ha caído el déficit comercial. Alemania, sabemos perfectamente que Alemania el truco residía en comprar un gas barato en Rusia, armar las piececitas y venderlo, lo hemos dicho muchas veces. Y eso depende de Putin. Si Putin le da gas barato, puede seguir con su modelo de negocio. Si Putin no le da gas barato, el gas va a ser más caro. Ahora bien, si tú me dices, ¿tú estás convencido de que va a haber una recesión profunda? Yo te digo no. ¿De acuerdo? Yo lo que veo es en el año 2023 una Alemania cayendo en contracción a medida que avance el año y registrar tasas negativas del menos 1% para el segundo, tercer trimestre. Y luego veo una vuelta otra vez a crecimientos bajos a medida que nos acerquemos a final de año. Así es como yo veo a Europa, así es como veo a Alemania. Si hubiese un acuerdo con Rusia para acabar la guerra y suministrar energía barata de nuevo, pues entonces automáticamente las previsiones de crecimiento que yo tengo, así es como yo pienso, pero evidentemente estoy tratando de adivinar el futuro y sabemos bien que yo no soy adivino, ¿de acuerdo? Pero contestando a tu pregunta, yo veo una recesión leve, no una recesión profunda, y al final del año 2023 una cierta recuperación, justamente coincidiendo con momentos en que los tipos de interés los hayan bajado, ¿de acuerdo? Importante, además, sobre todo teniendo en cuenta las dos velocidades en las
se mueven por un lado Estados Unidos y por otro Europa, porque al final siempre que hablamos de situación de recesión hablamos de una y otra economía, al igual que cuando hablamos de atajar la inflación hablamos de uno y otro banco central. Recordemos siempre que hay diferencias claras entre uno y otro movimiento. Además, en la Reserva Federal siempre hablamos del Banco Central de todo un país. Aquí hablamos del Banco Central de todo un continente, cada uno de los países con sus circunstancias y además con muchas distintas velocidades dentro de ese cómputo global. Insiste Christine Lagarde en estos momentos que el Banco Central Europeo va a analizar cada uno de los datos de la economía real, el mercado, a la hora de establecer datos de transmisión que puedan resultar de relevancia para la herramienta antifragmentación, que el Consejo de Gobierno va a tomar una decisión sobre si la activación de esta herramienta es o no proporcionada. Mientras tanto, también una cosa que me llamaba la atención es el hecho, hace unos minutos lo estaba diciendo Christine Lagarde, insistía en que los países deben cumplir con las reglas de deuda de la Unión Europea para acceder a esta herramienta antifragmentación. Realmente esto no es del todo nuevo, porque es una información que ya conocíamos en días anteriores cuando se estaban haciendo esas cábalas sobre qué pistas podríamos obtener respecto a esta herramienta. Y de hecho veíamos cómo Reuters citaba algunas fuentes cercanas diciendo que este acuerdo, esta herramienta iba a requerir que los países que se beneficiaran de ella se adheriesen a las reglas de la Comisión Europea sobre reformas y sobre disciplina presupuestaria. Claro, esa es la información. ¿Cómo interpretamos esa información, José Luis? Es lo importante. Pues yo te digo, es muy fácil de contestar. Piensa en Alemania, elecciones en octubre, nadie va a querer reducir el gasto público, a ver cómo metes a los partidos italianos y al gobierno italiano en vereda. Un gobierno proclive al irse del euro. Es muy fácil, lo tienen muy fácil. Van a ir a la población y le van a decir, Europa, lo que ya han hecho siempre. Lo empezará el populismo y dirán, Europa viene a por nosotros, nos quieren meter, Europa no nos lleva, nos vamos de Europa. Y como saben que tienen la fuerza de que si Italia se va de Europa, Lagarde quebraría, el Banco Central Europeo quebraría, el Banco Alemán quebraría. Yo lo que veo es, para que ustedes hagan una idea, lo que yo veo cuando miro a Italia hoy, veo a un euro convertido en a un Banco Central Europeo convertido en un banco malo, y a un euro convertido en una lira. Es lo que yo estoy viendo en mi mente, es un euro que se dirige a la lira y un Banco Central Europeo y un banco alemán que se dirige al concepto que tenemos nosotros de banco malo. Esa es la razón por la que está tan seria Lagarde. A ver quién convence a estos políticos italianos que con toda la población, con la mayoría de la población italiana apoyando a Draghi, lo han echado. Negocia con ellos. Y luego vienes aquí a negociar también, ¿vale? Porque si Italia debe 0,6, nosotros debemos 0,5 con 3. Y a ver tú a unos gobiernos tan desgastados en procesos electorales cercanos en los que la inflación les está hundiendo las expectativas electorales, a ver cómo tú le dices que vas a recortar el gasto público. Venga, dímelo. No lo van a conseguir. Entonces, Europa está en esa situación de que está rota. Tienes gobiernos del norte, austeros, frugales, y gobiernos del sur, derrotadores. Entonces, a ver cómo lo metemos eso en vereda. A mí me da la sensación, te lo digo, me van a decir ustedes, bueno, esto está de adivino, pero si yo veo un euro hacia la lira, un Banco Central Europeo hacia un banco malo, y veo que surge un nuevo marco alemán, ¿de acuerdo? Incluso hasta podría estar respaldado por oro. Pero eso es como yo pienso. Yo no sé si esto se dará en el futuro, pero yo no le veo futuro al euro, por una razón muy sencilla. Si no ha habido solución desde hace años, ¿por qué la va a haber ahora? Además, la Unión Europea se ha montado sobre la base de que Alemania subvencione a los países derrochadores del sur. Si el modelo alemán se rompe porque Putin lo rompe no dándoles gas barato, ¿de dónde va a sacar el dinero? El déficit comercial de Alemania, Alemania está incurriendo ya en déficit comercial. Es decir, Alemania va a vender menos, ¿de acuerdo? Pero es que Italia también se ha deteriorado mucho su superávit comercial. Por lo tanto, yo creo, en mi opinión, que esto es tan
comprando tiempo. Y en realidad lo que es, estás comprando tiempo. Ahora me venden la idea de, no, solamente si hay un movimiento desordenado. ¿Pero qué me cuentas de movimiento desordenado? ¿Quién controla la cotización del bono alemán? ¿Quién controla la cotización del bono italiano? ¿Me lo quieren decir ustedes? El Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo tiene la tercera parte de todos los bonos que ha emitido Italia. Luego se hará lo que quiera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a mí esto me suena, y me van a permitir que tire para casa, a Ramón de Valle Inclán. Divinas palabras. ¿De acuerdo? Para que las primas de riesgo no se disparen. Divinas palabras de José Luis. Mientras tanto, estamos viendo cómo en la rueda de prensa habla Luis de Guindos. Entendemos que le ha pasado Lagarde ahora mismo la pelota porque quizás le hayan hecho alguna pregunta sobre España. Así que vamos a conectar de nuevo con esa rueda de prensa, si te parece, y escuchamos al vicepresidente del organismo. Characteristics. We do not know whether it will be a tax on profits, it will be a tax on assets. So it's, that's the first thing that we have to say. We do not know the details, and so our opinion cannot be complete in respect. What I can tell you is what has been our policy line in the past with respect to taxation of banks. No? And if you look at our opinions in the past, they are quite clear. What they try to make quite explicit is that the tax should not impair credit extension, credit growth, because this is important for economic activity. Second, that we should try to avoid any sort of tightening of financing conditions for households and corporates. And finally, that the tax should not damage the solvency of the banking industry. This has been always, in the opinions that we have produced in the past, it has been always, this kind of message to the governments. But I repeat again, we do not know the concrete characteristics and features of the Spanish tax that has been announced, as you have said, by the Spanish government, and so in order to have a much more concrete and specific answer and response and opinion, we will have to wait a little bit. Yeah, and to your first point, that helps me to yet again come back to TPI, because in the monetary union, there is an inherent risk. José Luis, entendemos que le han preguntado a Luis de Guindos por el impuesto a la banca que anunciaba el gobierno la semana pasada. Vemos que no se ha mojado demasiado, pero importante también... ¿Cómo? Perdona, José Luis. Yo he entendido una cosa, Yo lo que he pillado es que la fiscalidad española tiene que evitar el endurecimiento de las condiciones de financiación para los hogares. Esto, la frase la he cogido al vuelo. La primera parte de la respuesta no la he captado. No sé si a lo mejor tú sí que la has cogido. Bueno, yo me he fijado en la tercera, pero la primera la he pillado por los pelos. Esta que tú dices la he pillado por los pelos. Primero, Luis de Guindos ha sido un poquito imprudente ahí. Él es del Banco Central Europeo, no debería hablar de temas fiscales, ¿de acuerdo? Los temas fiscales no son su competencia. Pero bien, ha dicho que los impuestos... Yo he trabajado como inspector de Hacienda y además he sido compañero de Guindos en el CUNED, ¿vale? Entonces, me van a permitir ustedes que me tome la libertad de invertirle la cuestión, para que vean ustedes la demagogia barata que es, ¿de acuerdo? Él dice, los impuestos no tienen que encarecer la financiación de los ciudadanos. ¡Bravo, Luis! ¡Fenomenal! Yo diría... El derroche del gasto público al incrementar la prima de riesgo y, por lo tanto, incrementar el coste a la que la gente pide préstamos hipotecarios, no debería perjudicar a las personas que piden créditos. ¿Se dan cuenta? Hay dos vertientes en la función pública, ¿no? Una es el gasto público y otro es el impuesto. Aquí todo el mundo, hasta estas personas tan relevantes, hablan del ingreso. Oiga, ¿y del gasto qué? ¿Y del gasto qué? Vamos a ver, a mí en mi casa desde pequeñito me dijeron, muchacho, la clave de la libertad es la austeridad. Oiga, ¿y no creen ustedes que podíamos ser un poquito menos austeros? No quiero darles ejemplos de mi casa, por ejemplo, de aquí del ayuntamiento, lo que está haciendo, porque son ejemplos concretos que no sirven. Pero a mí lo que me preocupa es que las autoridades no consideren gasto público. Por ejemplo, me explico bien.
como es muy difícil reducir el gasto público, bueno, ningún político lo va a hacer, porque ya saben que el que reduce el gasto público pierde. Y lo que suelen hacer es subir los impuestos que gravan más las rentas de aquellos que no les votan. ¿De acuerdo? Eso lo hacen todos los políticos desde la antigua Roma. Bien, entonces a mí hay una cosa que yo cuando estuve en la Escuela de Hacienda Pública, y me lo enseñaron en la Escuela de Hacienda Pública, es el presupuesto base cero. Es decir, a mí llama la atención que ningún partido político diga que vamos a hacer un presupuesto base cero. El presupuesto base cero lo que significa es que vamos a analizar todas y cada una de las partidas que componen los presupuestos para ver si en alguna podemos recortar o ha llegado un momento en que esa partida no es necesaria. ¿De acuerdo? A la tercera que yo le he oído, Marta, si has oído tú alguna más, me la añades. La tercera me ha gustado, haya estado brillante, porque era su tema. Miren, si la economía de Europa va a una recesión, se va a deteriorar el balance de los bancos. Los activos de los bancos se van a deteriorar. Hemos dicho anteriormente que no esperamos que sea una recesión profunda. Pero aún así, esta señora Lagarde, que dice que la economía de Europa no va a recesión, el otro día convocó el Banco Central Europeo, convocó a todos los bancos de la eurozona para decirles que repartan menos beneficios, porque vamos a acercarnos a una etapa recesiva y la calidad de su balance se puede deteriorar. Y hete aquí que mi amigo Luis de Windows me dice ahora, hombre, es que el tema fiscal hay que cuidar la calidad del activo. Vale, pero si no vamos a recesión, amigo mío, si no vamos a recesión, amigo mío, ¿qué me estás diciendo? Por lo tanto, yo sinceramente creo que en ese sentido lo que ha dicho de los impuestos nos está indicando claramente el panorama. Creen que va a haber una recesión, ¿de acuerdo? Y creen que a los bancos no hay que gravarles excesivamente sobre los beneficios para que tengan dividendos suficientes para poder la calidad del activo, respetarla y poder mantenerla. Lagarde sigue pronunciándose respecto a la herramienta antifragmentación. Por supuesto, entendemos que los periodistas están que echan humo ahora mismo. Estamos a falta de 4 minutos de conocer ya los detalles, a ver si lo tenemos aquí en prime time para poder debatirlo contigo, pero evidentemente, bueno, Lagarde ha dicho preferiríamos no utilizar esta herramienta. Bueno, yo creo que es algo de cajón, ¿no? No creo que el Banco Central Europeo le apetezca tener que utilizarlo, pero no dudaríamos si fuera necesario. También estamos intentando entender el doble fondo de las palabras de Christine Lagarde, esto de we do not hesitate, ¿no? El no dudaremos, nos puede recordar también en cierta forma al mecanismo de Mario Draghi de lo haremos si es necesario, no vamos a dudar si hay que actuar, pero si le está saliendo el tiro por la culata, hablando mal y pronto, José Luis, no sé si tú lo estás viendo de esta forma. Vamos a ver, Marta. Si algún día nos nombran a ti o a mí gobernador del Banco Central Europeo, tú no vas a tener problemas, pero yo, que soy más pusilánime, voy a tener que interpretar. Tienes que mostrarte valiente, ¿de acuerdo? Whatever it takes. Esto es lo que hay que decir y estar convencido. Luego no tienes ni idea, porque eres una data dependiente, ¿de acuerdo? Pero tú de entrada te muestras valiente. Luego, cuando te pregunta el periodista, ¿tú flexible? Ah, pues sí, nos reunimos, el consejo, tal y cual. Y sobre todo creíble. Y ya está. Eso está en el manual del Banco Central Europeo. Y está en el manual. Mira, en UK hay una escuela de estas de negocios privada en la que se enseña a los banqueros centrales, ¿de acuerdo? Concretamente te contaré como anécdota que mi hijo ha estado a punto de entrar ahí, lo que pasa es que él no quiso. Pero te forman para banquero central y lo primero que te hacen es este manual, hija mía, valiente, flexible y creíble. Y eso lo va a hacer siempre. El problema es que lo tienes muy complicado, porque tenemos a Italia, claro. A mí me dices eso y no veo a Italia, pero claro, es que veo Target 2. Por ejemplo, ¿le ha preguntado a alguien por Target 2? ¿A que no? De momento, José Luis, parece que no, porque yo no lo estoy viendo por aquí. Mientras tanto, seguimos vigilando, por cierto, muy de cerca lo que está haciendo la prima de riesgo italiana. Insistimos en que hace un rato, cuando les estábamos enseñando el gráfico, estaba en el 246 y sigue ahora mismo, porque lo habíamos visto como, bueno, disminuía un poco, en 244, pero volvemos a tenerla en 246 puntos. Y, por cierto, José Luis, que se me ha olvidado antes, pues
porque con toda la jarana que tenemos, pues queríamos analizar muchas cosas. José Luis, ahora mismo el euro se ha dado ya la vuelta y está volviendo a descender. Poquito, tampoco está descendiendo mucho frente al dólar, pero bueno, ya no lo estamos viendo con las subidas que estábamos viendo en un inicio y sobre todo a tenor de la decisión de política monetaria. Parece que esto se ha ido desinflando conforme Christine Lagarde iba respondiendo a las preguntas y ahora mismo volvemos a tener a la divisa europea tambaleándose. ¿Ves? Esto es que tú te acuerdas que siempre, Marta, que hablamos de cuando sale Powell, que durante la primera media hora, los 3/4 de hora, que no hagamos caso al movimiento, que le dejemos que pase un poquito de tiempo hasta que emerja la tendencia definitiva. Tú fíjate que han subido 50 puntos básicos los tipos de interés. La gente esperaba fundamentalmente 25 y a 50 puntos básicos le atribuyeron una probabilidad, me parece recordar, del 44%. Y ves que la gente ha vendido, ha aprovechado la subida y ha vendido. Eso no significa que el euro vaya a caer, ¿eh? Yo lo que creo es simplemente que ahora se va a mover lateralmente, pero que no va a caer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la conclusión a la que yo lo que hago es que la gente a lo mejor esperaba más y a medida que ha ido hablando han realizado beneficios. Pensemos que estaba en 0,99,5, de ahí ha rebotado y ha llegado pues a la zona de 1,025 y ahí ha estado cuando ha empezado Lagarde. Y yo creo que ahí la gente ha tenido que realizar beneficios en los futuros y ahora esperar a ver cómo evoluciona, ¿de acuerdo? Pero vamos, en principio no vamos a considerar como escenario más probable que va a volver otra vez a 1. En mi opinión, todavía no tengo pruebas. Yo lo único que estoy viendo ahora mismo en el gráfico es realizar beneficios y esperar movimiento lateral.